Amigos televidentes, vamos a continuar con las entrevistas. Está con nosotros el general Patricio Carrillo, asambleísta nacional por el Movimiento Construye, y vamos a hablar de un tema importante, la coyuntura que estamos viviendo en este momento. General, gracias por aceptar la invitación a este diálogo. Partido Social Cristiano, Revolución Ciudadana y ADN hicieron una alianza, un pacto, en principio se dice para lograr posicionar o posesionar a Henry Kronfle en la presidencia de la Asamblea y también tener algunas comisiones, una de ellas la Comisión de Fiscalización, el tema del CAL, etcétera, en la nueva Asamblea Nacional. Construye se quedó fuera. ¿Cómo entienden ustedes, cuál es la lectura que tienen ustedes de este pacto, de este acuerdo? Muchas gracias, Fernando, por la invitación. Un saludo a todos quienes nos miran y nos escuchan a esta hora de la mañana. Mire, Fernando, y a los ecuatorianos, nosotros creemos que esto que ha sido anunciado ya por los tres movimientos, uno ha sido más cauto, ha hablado de múltiples acuerdos, los otros han dicho claramente ya este es un acuerdo pro gobernabilidad. Nosotros no creemos que es un acuerdo pro gobernabilidad, creemos que es únicamente un acuerdo para buscar los cargos que han pedido por intereses las autoridades de la Asamblea, y luego irán saliendo ya muchas de las discordias. En esta lógica han dejado por fuera a Construye, y no es que han dejado por fuera en la administración de la Asamblea Nacional, han dejado por fuera del diálogo, y eso es lo que más nos preocupa. Nosotros estamos concentrados en los objetivos, en las propuestas que hemos hecho a nuestros electores, porque son los principales problemas que tiene el país: seguridad, economía y garantizar sin duda una estabilidad para el país. Pero en esta coyuntura que han logrado, nos quedamos por fuera. Y nos quedamos, insisto, por fuera de todo espacio. No solamente la presidencia que están anunciando para el movimiento político que sirve como bisagra, el cristiano, los dos que estuvieron en los binomios presidenciables finales tendrán las vicepresidencias, las vocalías del CAL también están repartidos entre los tres movimientos, las 15 comisiones. Entonces, básicamente ya las propuestas del movimiento Construye ya no para ellos no son válidas, es decir, están anulando a 2 millones de ecuatorianos. Nosotros nos quedamos enterrando al fallecido y hasta ahí. Pero ¿cómo entender esto? Porque incluso en un principio se pensaba que Construye, ADN tenían, diríamos, un poco más de afinidad política. Sí, Fernando, nosotros desde el inicio le planteamos al gobierno nacional la posibilidad de hacer un equilibrio de poder entre quienes ya han manejado un poder total y absoluto y nos han llevado a los espacios hasta donde estamos, y con nosotros. Pero el gobierno nacional lo que decidió es más bien fragmentarnos y dividirnos. Y desde esa lógica lo que pedimos es transparencia. Mientras nosotros esperábamos el diálogo, el presidente electo a los 4 días se fue fuera del país. Más tiempo desde que le eligieron ha pasado por fuera. Sin embargo, creíamos que estaba haciendo buscando soluciones a los problemas. En términos de economía, lo que hizo es elevar el riesgo. En términos de seguridad, no sé con quién habló para plantearlos. Sin embargo, cuando regresa nos topamos con estas novedades. Ahora, Construye se queda fuera, y no solamente se queda fuera, sino queda de alguna manera dividido, porque sus aliados, o los que estaban dentro de esta coalición, que son gente buena, también se separan. Es decir, Construye queda con 18 asambleístas en este momento, de 29 que tenía. Construye nos quedamos con las causas que son las que nos han unido. Es decir, las causas, el país, y salir de los graves problemas de corrupción, de los graves problemas de impunidad generados por la mafia. Nos quedamos con eso. Otros han buscado adherirse a ADN, adherirse en otros aspectos a sus intereses y votar con ellos. Ya se verá, ya prontamente. Nosotros eso no lo han socializado todavía, pero vamos a ver a esos acuerdos sin duda ya en hechos objetivos. Se habla de que se formaría una nueva, diríamos, una nueva bancada o un nuevo grupo en la Asamblea Nacional de 40 a 45 asambleístas que incluyen a Construye y a otros acuerdos. Sí. ¿Esto quiere decir que van a hacer oposición al gobierno? Sin duda. Nosotros, los 2/3 de la Asamblea Nacional ya han construido esta mayoría.
el último tercio nos queda a nosotros. Esto va y corresponde no solamente no hacer oposición, simplemente continuar con nuestras propuestas, pero ojalá, ¿en qué espacio? Miren, si nos siguen bloqueando el CAL, nosotros no tenemos la posibilidad de llevar las propuestas a la Asamblea Nacional porque no van a ser las prioridades. ¿Cuáles van a ser las prioridades? Para el Gobierno Nacional voy a decir dos en términos ya de objetividad, de hechos. El presidente dice: no quiero que se gaste $600,000 para la posesión del nuevo gobierno, disminuyan al 50%. Pero sí quiere gastarse 80 a 100 millones de dólares en una nueva consulta popular para preguntar si es viable o no la extradición, cuando eso lo podemos hacer vía enmienda con los mismos con los que él está pactando y que hicieron campaña para que la extradición no funcione en el país. Entonces, vamos a una nueva consulta popular sobre lo mismo para gastarnos 80 millones en un momento en que tenemos una crisis económica. El gobierno comienza con incoherencia. Yo diría que el gobierno no está dando el anuncio adecuado, o al menos nosotros pedimos transparencia y socialización para saber cuál es la agenda de seguridad y cuál es la agenda económica, y sobre esas buscar las coincidencias que podamos encontrar. Ahora, ¿usted cree que en el camino, porque claro, en política todo es posible, decíamos pre esta entrevista, en el camino esto se va a ir resquebrajando, esta alianza inicial, que se dice, en teoría, en principio es para lograr captar las autoridades de la Asamblea Nacional, pero este es un juego de intereses? Sin duda, y tienen que decirle al Ecuador: hoy se va a plantear aparentemente un proyecto económico urgente con excepciones tributarias para quienes contraten. ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo se va a aprobar el presupuesto del Estado? ¿Cómo vamos a fortalecer instituciones que tienen únicamente presupuesto para gasto corriente, pero que no se le ha dado presupuesto para gasto de inversión, y de ahí que no ha podido comprarse la logística necesaria ni el equipamiento para Fuerzas Armadas, para Policía Nacional? ¿Quieren reestructurar todo un sistema de inteligencia? ¿Con qué presupuesto? ¿Necesitan la política de defensa, la política de inteligencia, la política exterior? ¿Vamos a hacer acuerdos bilaterales o no? ¿O acuerdos multilaterales para enfrentar desde la costa del Pacífico todo lo que sucede en puertos? ¿A quiénes y a qué grupos económicos les van a dar las aduanas? O sea, hay muchos temas que pasan por ahí. ¿Cómo vamos a fortalecer la UAFE? ¿Cómo vamos a controlar CERCOP para que la contratación pública sea mucho más transparente y un mecanismo dinamizador? Ahí no hay absolutamente nada. Esa opacidad es la que nosotros estamos reclamando como un diálogo absolutamente necesario, Fernando. Ahora, la aspiración que tenía especialmente Construye para que se investigue y se forme una comisión en la Asamblea Nacional y se investigue el caso Villavicencio, definitivamente queda en el aire. No va a ser posible. De eso no se ha dicho nada. Aparentemente han llegado a un acuerdo de lo que no hay que hacer. Lo que no hay que hacer es el juicio político a la fiscal general del Estado. Sin embargo, nosotros miramos que desde el grupo mayoritario de asambleístas, que es la Revolución Ciudadana de 51, sigue impulsando su líder la posibilidad de que se construya ahí un juicio político. Tendrán las 35 firmas e irán por ahí buscando mayor impunidad. Si no logran esa impunidad por vía de la Fiscalía General, continúan con los procesos en el Consejo de la Judicatura para la designación de jueces, con árbitros de la misma Revolución Ciudadana, quienes formulan preguntas y quienes entregan preguntas a los concursantes, y tendremos jueces leales a un movimiento político y no jueces leales a los ciudadanos. ¿Por ahí va el tema? ¿Qué va por ahí? Va por ahí. Nosotros hemos hecho una propuesta para depurar instituciones, incluida vía control político y fiscalización el Consejo de la Judicatura, pero por eso mismo nos quieren por fuera de la Asamblea Nacional. Ahora, general, a propósito del tema Villavicencio, no sé si usted tiene o puede ratificar esta información que ha salido en las últimas horas de que Estados Unidos tendría la copia de seguridad del teléfono de Fernando Villavicencio con información muy relevante. Mire, nosotros conocemos que a finales de mes ya se va a llamar a una audiencia desde la Fiscalía. Ojalá esta alianza que están realizando ahora controle también esa posibilidad. Los Estados Unidos ha ofrecido no solamente recursos económicos por información privilegiada, sino que tecnología y toda una estructura de investigación. Tenemos esa esperanza, porque caso contrario, tenemos mucha esperanza de que mucha información se revele y simplemente por un mecanismo de no adelantarnos absolutamente a nada mientras el hecho no esté, yo no quiero decirlo, pero hay mucha información que podría revelarse a final del mes. Y una cuestión final, general. Se dice que Andrea González, que participó como binomio de Fernando Villavicencio, podría ser la nueva ministra de
el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos. ¿Eso es realidad? Bueno, nosotros creemos que Andrea González es una persona inteligente, o sea, fue parte del binomio. No sabemos realmente, no sabemos, hay mucha información en ese sentido que está circulando, nosotros tenemos con ella muchísimas coincidencias y eso no quiere decir que estemos de acuerdo en que esta posibilidad de cogobernar con el gobierno, eso es un tema independiente de ella, si lo acepta es un tema muy personal. Y la situación de Patricio Carrillo, que si bien es cierto, recibió las credenciales, pero tiene un impedimento, diríamos, legal al haber sido censurado por la Asamblea de ejercer cargo público. No, esto no es un tema legal, este es un tema de voluntad política y simple y llanamente el Ecuador tiene que conocer. Yo creo que en esta nueva acuerdo que han llegado los tres grupos de mayor poder político en el país, sin duda, durante mucha historia la Revolución Ciudadana y el Partido Social Cristiano se ha unido con el gobierno, ellos han decidido hacerlo, no va a tener la voluntad política. Yo creo que más fácil es que Peter Calo, cumpliendo o no cumpliendo la sentencia por violación, podrá regresar a la Asamblea Nacional que de permitir que Patricio Carrillo se posicione. Es decir, y no porque atrás esté octubre o la ineficiencia de un ministro, es porque se ha combatido a las mafias, la minería ilegal, las detenciones a Norero, los enfrentamientos y por sobre todas las cosas, la impunidad alrededor de los 950 millones que se robaron en la época del correísmo de la seguridad social de los policías. ¿Usted cree que no le van a dejar que se posicione en la Asamblea Nacional? Indiscutible, las direcciones van para allá, nosotros pedimos que se respete los tratados internacionales y las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahí está la legalidad que tanto están reclamando, pero administrativamente quieren imponer por sobre los derechos políticos una sanción administrativa, entonces el Ecuador tendrá claridad de este tema. Gracias, general, por acompañarnos. A usted, Fernando, muchas gracias. Patricio Carrillo, asambleísta nacional por construir, gracias por acompañarnos en este espacio. Hacemos una pausa y hablemos con más de Entrevera Noticias. No se vayan.